Bienvenidos a una nueva transmisión de su podcast favorito Hacia Adelante, en donde analizamos temas de la agenda internacional propios de la región del sudeste asiático. Yo soy Michelle Aldana y el día de hoy nos acompañan Yamiles Aranda y Sofía Gaitán. Somos tres futuras internacionalistas y les hablaremos acerca de la situación de los uigures en la región de Xinjiang, reeducación o genocidio. Yami, ¿quiénes son los uigures y qué está pasando con ellos? Claro que sí, Mitch. Los uigures pertenecen a una de las 55 minorías nacionales de China. Profesan la religión musulmana y habitan la región de Xinjiang, o región autónoma uigur ubicada al oeste de China, la cual representa una sexta parte de su territorio continental con una superficie total de 1.600.000 km², habitada por 20 millones de personas. Cuenta con recursos naturales como carbón, petróleo y gas. Los uigures representan el 45% del total de la población de dicha región, mientras que la dinastía Han ocupa el 42%. También existe presencia uigur en la frontera con Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Se estima que hay 20 millones de uigures en el exilio habitando Estados Unidos, Suecia y Alemania. Dicho grupo étnico se opone al control chino, por lo que han promovido su independencia creando el Turquestán Oriental, que fue diezmada desde 1949 después de que el Partido Comunista Chino triunfó en la Guerra Civil. El Ejército Popular de Liberación entró a Xinjiang para poner un alto a la declaración unilateral de independencia de dicha zona. Los uigures que no lograron salir sufrieron la violencia y represión de las autoridades chinas, que no estaban conformes ni con su religión ni sus costumbres. Por dicha razón, han iniciado una campaña de reeducación voluntaria para la población uigur, donde son internados en campos parecidos a cárceles y se les obliga y persuade a través de la violencia y el miedo, a jurarle lealtad al presidente de China, Xi Jinping, y al Partido Comunista Chino. Todo ello bajo la justificación de combatir el separatismo y el extremismo islámico. China ha sido acusada por las detenciones arbitrarias de personas pertenecientes a la etnia uigur, así como de la internación forzada a los centros de reeducación, violencia, maltrato y tortura dentro de estos. La comunidad internacional también ha reaccionado a estos actos. Países como Estados Unidos lo catalogan como un genocidio. Las preguntas obligadas son: ¿China ha sido sancionada por la comunidad internacional? ¿Y puede ser definido como un genocidio? Para responder a estas preguntas, mi compañera Sofía expondrá un breve recuento histórico de las acciones llevadas a cabo tanto por China como por los uigures. Muchas gracias, Yami. Como nos comentabas, los uigures forman parte de las 55 etnias reconocidas de China, en su mayoría concentrados en la provincia de Xinjiang. El inicio de cómo el gobierno chino tomó un papel activo ante los conflictos étnicos entre los Han y los uigures fue el 5 de julio de 2009, también conocido como el Incidente 7-5, en la provincia de Xinjiang Urumqi, donde se realizó una protesta contra el racismo ante la muerte de 2 uigures trabajadores en la fábrica de juguetes Shuri, en donde la mayoría de los trabajadores eran de etnia Han, que los acusaban de violar a 2 mujeres. Después de las protestas, que se tornaron de pacíficas a violentas, hubo cerca de 200 muertos según los reportes del gobierno. Rápidamente, los medios internacionales cubrían la noticia de los resultados de la protesta. Ante este acontecimiento, el presidente Hu Jintao suspende su participación en el G8 y regresa a Beijing para reunir al Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China. A finales de agosto, Hu Jintao viaja a Xinjiang, donde realiza un mensaje oficial en donde menciona la promoción del desarrollo y la estabilidad. La intervención del gobierno se volvió clara cuando 2 meses después del incidente, miembros del partido fueron enviados a acallar las protestas para pedir más seguridad ante la amenaza uigur. Desde ese momento, se han tratado de controlar los conflictos entre ambas etnias. Esto es hasta 2012 y 2014, donde uigures separatistas realizan una serie de bombardeos en Xinjiang, ante lo cual el gobierno liderado por ahora Xi Jinping cambia su acercamiento al conflicto con medidas denominadas como antiterroristas. En 2014 se inicia el establecimiento de 39 campos de reeducación en Xinjiang. Las acciones de China se han hecho en una justificación preventiva para la posible amenaza rebelde. Esto podía ser a través del envío a campos de reeducación, la prohibición temporal de rezar en mezquitas y el aumento del control en las residencias. Las cifras de desaparecidos han ido en aumento conforme pasan los años, pero para esto Mitch nos va a explicar cómo es la situación actual. Así es, Sofía. Como dices, este sistema represivo hacia los uigures basado en campos de reeducación se ha acentuado a partir del 2017, año en el que crecieron las violentas medidas de control del gobierno chino que tienen 2 objetivos fundamentales: el enfrentamiento a organizaciones radicales uigures y la aceleración de la asimilación cultural y política de la comunidad uigur. Hasta la actualidad se estima que de 500.000 a 1 millón de uigures han sido detenidos arbitrariamente en la región de Xinjiang.
Gracias a imágenes satelitales, testimonios individuales y también a documentos filtrados por el gobierno chino, se ha confirmado el sistema de encarcelamiento masivo y secreto de este grupo étnico, así como la existencia de alrededor de 201 campos de reeducación y 179 centros de detención y prisiones. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que estas personas son detenidas arbitrariamente sin ningún cargo legal, sino que se les priva de su libertad debido a razones como tener contacto con personas en países que China considera hostiles. Sin embargo, el motivo principal es ser musulmán, hecho por el que los uigures han sido catalogados como extremistas islámicos. Debido al trato inhumano que reciben como tortura, abuso sexual, esterilización y ser obligados a renunciar a su religión, idioma y cultura para jurar lealtad al Partido Comunista y aprender mandarín, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha descrito estas acciones como crímenes de lesa humanidad y países como Estados Unidos lo han señalado como genocidio. Otro punto importante es el estado de censura implementado en China que ha denunciado Amnistía Internacional. Tanto los periodistas nacionales han sido amenazados para que no toquen este conflicto interétnico, como también se ha limitado la labor de los internacionales, aumentando su vigilancia y negándoles la entrada o expulsándolos del país, como fue el caso de reporteros de Al Jazeera, BuzzFeed y Lobs. Ante las múltiples condenas internacionales en la actualidad, el gobierno de Xi Jinping continúa con una política hermética, haciendo escasas declaraciones conforme al tema. Únicamente ha deslegitimado las opiniones occidentales describiéndolas como antichinas y con el objetivo de difundir información falsa sobre Xinjiang. Acorde a esto, ha negado las violaciones a derechos humanos y a su vez ha justificado sus acciones como una lucha contra el terrorismo islámico, la radicalización y el separatismo. China describe estos campos como centros de formación profesional, hechos para enseñar el idioma y leyes chinas, y principalmente para prevenir ideas extremistas que culminen en violencia. Ahora, retomando las preguntas detonantes, China ha sido sancionada por la comunidad internacional y pueden ser definido como genocidio. Nuestras invitadas expondrán un breve análisis del caso que les hemos platicado. Primero comencemos definiendo qué es un genocidio. Según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, se refiere al delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los 5 elementos para ser considerado como uno son: 1. Lesión física y mental de su integridad, que comete el gobierno chino a través de sus métodos de tortura como cantar himnos nacionalistas todos los días, jurarle lealtad al Partido Comunista Chino, el abandono de su identidad cultural, abusos físicos por medio de golpes y violaciones sexuales. 2. Sometimiento del grupo a condiciones que resulten en su destrucción total o parcial. Los centros de reeducación se caracterizan por su estado deplorable, como el hecho de tener parados a los detenidos o en condiciones insalubres desde la comida hasta el agua. 3. Esterilización forzada, ya que se les inyecta una sustancia desconocida narrada por las sobrevivientes que se les detenía el ciclo menstrual, por lo que se daban cuenta que las estaban esterilizando. 4. Traslado forzado. Detenciones arbitrarias por medio de la violencia, sin capacidad de comunicarse con sus familiares y sin conocimiento de la duración y ubicación de la detención involuntaria. Y 5. Matanza. No hay datos concretos acerca de homicidios, puesto que estas actividades se realizan en secreto por parte del gobierno chino. Sin embargo, se tiene conocimiento de numerosas desapariciones que se presumen como muertes. China es parte de dicha convención, pero al ser un documento no vinculante que dicta el cumplimiento de buena fe de los principios de Naciones Unidas, se limita a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes de la misma, como el Tribunal Internacional de Justicia, que sanciona dichos crímenes. Esto es un obstáculo debido a que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad, que sería el órgano al que acudiría la parte demandante, por ejemplo, Estados Unidos, en caso de incumplimiento de sentencia, si existiera una. Por lo tanto, puede ocupar su derecho de veto para bloquear cualquier intento para obligarse a cumplir la sentencia. Además, en el caso de la Corte Penal Internacional, a pesar de que se han presentado escritos contra el presidente Xi Jinping por crímenes de lesa humanidad y genocidio, estos no tienen una acción vinculante debido a que China no reconoce la jurisdicción de esta corte. Respondiendo a la pregunta, las únicas sanciones han sido mediáticas, por parte de estados como Japón y Estados Unidos, organizaciones internacionales como la ONU y por la sociedad civil a través de las ONGs como Amnistía Internacional, tribunales creados por sobrevivientes en países como Reino Unido u organizaciones civiles como Uyghur Human Rights Project, conformada por uigures exiliados y refugiados que escaparon de los campos de reeducación. También debemos recalcar que no hay la suficiente información
Lo que se conoce de la situación de los uigures dentro y fuera de los campos de reeducación proviene de los exiliados en el extranjero. En el caso de la Corte Penal Internacional, a pesar de que se han presentado escritos contra el presidente Xi Jinping por crímenes de lesa humanidad y genocidio, estos no tienen una acción vinculante debido a que China no reconoce la jurisdicción de esta Corte. Respondiendo a la pregunta, las únicas sanciones han sido mediáticas, por parte de estados como Japón y Estados Unidos, organizaciones internacionales como la ONU y por la sociedad civil a través de ONGs como Amnistía Internacional, tribunales creados por sobrevivientes en países como Reino Unido u organizaciones civiles como Uyghur Human Rights Project, conformada por uigures exiliados y refugiados que escaparon de los campos de reeducación. También debemos recalcar que no hay la suficiente información. Lo que se conoce de la situación de los uigures dentro y fuera de estos campos de reeducación proviene de los exiliados en el extranjero. En conclusión, los actos perpetrados por China en contra de los uigures deben ser catalogados como genocidio, puesto a que cumple con los 5 puntos mencionados por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, es improbable que exista una sanción por parte de las instancias internacionales o del gobierno chino, puesto que considera que esta minoría como una amenaza a su seguridad nacional y a su identidad cultural, creando las instancias necesarias para mantener este conflicto contenido. Por esta razón, consideramos que en lugar de una acción jurídica internacional, se espera una respuesta a través del activismo civil. Muchísimas gracias. Definitivamente nos enriquece como estudiantes y oyentes de temas de corte internacional de este análisis. Nuevamente les agradezco la participación a nuestras invitadas Yamile y Sofía y con esto concluimos el episodio de esta semana. Los esperamos la siguiente con el tema El golpe de Estado en Myanmar. Y recuerden, no dejen de caminar hacia adelante.